Bienvenidos a Radio Música y Cultura. mcradio.es. 24 horas de música, actualidad, literatura y poesía. Radio, música y cultura. mcradio.es. Acordes y letras. Con Michel Casas y a través de mcradio.es. Música y cultura. Bienvenidos a un nuevo programa de Acordes y Letras. En nombre de los equipos técnico y de producción, el saludo fuerte de Michel Casas. ¿Cómo estamos? Estamos en Radio Música y Cultura, recordándote que lo puedes escuchar o también lo puedes ver a través del canal de YouTube de MC Radio. No lo olvides. Vamos con nuestro sumario de hoy. Comenzaremos hablando de Lo mejor de ir es volver, el nuevo libro de Albert Espinosa. Vamos a escuchar una entrevista que yo estoy seguro que os va a encantar. No solamente nos hablará del libro, nos hablará de sus miedos, de sus pensamientos, de sus anécdotas. Único, como siempre, Albert Espinosa. También te hablaremos de Guiomar, el gran amor de Antonio Machado. Nos lo acercará Nieves Herrero, periodista y escritora, en su nueva novela Esos días azules. En el rincón del poeta, en nuestras cartas al anochecer, tendremos a María Jesús Beristain. Escucharemos una poesía de su último poemario. Un minuto a la deriva. Y en la parte final de nuestro programa, escucharemos también al exjuez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Baltasar Garzón acaba de editar un libro en debate llamado No a la impunidad. Apasionante, ya veréis. Todo esto y mucho más en Acordes y Letras. Reina Roja, de Juan Gómez Jurado, el fenómeno que ha enganchado ya a más de 170.000 lectores. El thriller número 1 en ventas. Publicado por Ediciones B. Vuelve la misteriosa Carmen Mola, una autora que se niega a desvelar su identidad, pero que se ha convertido en el mayor fenómeno de la novela negra de los últimos años y en un resonante éxito internacional. Carmen Mola, La Red Púrpura. mcradio.es. Música, actualidad, literatura y poesía. Radio, música y cultura. Como os anunciaba, hoy comenzamos hablando de Albert Espinosa. Ya os conté hace algunos programas que acababa de editar una nueva novela, Lo mejor de ir es volver. Hoy le tenemos con nosotros en una larga entrevista, en la cual nos habla de esa novela, nos habla de la historia de Rosana, una mujer que al cumplir 100 años va a tener un regalo muy especial. Pero ya sabéis cómo es Albert Espinosa. No solamente habla de su novela, habla de sus pensamientos, de sus miedos, de sus ideas, de sus anécdotas. Vamos a llorar y vamos a reír con él. Lo mejor de ir es volver. Albert Espinosa. Este libro lo he estado escribiendo en varias islas, en Ischia, en Menorca, en Tenerife, y no sé qué tienen las islas que me lleva una tranquilidad total, y los libros es lo único que escribo a mano al lado del agua, y la verdad que te da muy buena sensación. Fue el libro más vendido en San Jordi, fueron 9 horas, y la verdad que fue increíble el cariño que te da la gente, el dolor también, porque te explican unas historias repletas de dolor, que yo creo que es confiarte sus grandes secretos, ¿no? Y pienso que soy muy afortunado porque te cuentan
cosas muy, muy personales, muy dolorosas, pero al final yo creo que en el dolor está la felicidad, ¿no? Y luego también me llevé casi como un cofre de regalos, porque te regalan muchas cosas y aún estoy abriéndolos y la verdad que muy emocionante. Elegir Sant Jordi porque es el día del libro aquí en Barcelona y también es el día que perdí mi pierna, un día de Sant Jordi, un 23 de abril. Pasaron muchas cosas importantes y tenía ganas de situarlo en un día que significase muchas cosas para mí. Tenía ganas de crear un futuro, pero me ha creado yo creo que es una novela como de intriga y nació un poco con algo que me pasó. Mi padre murió y mi padre escribía muchas notas, escribía pros, contras. Era un hombre que cuando le preguntabas una duda siempre te hacía pues casi un resumen de qué sería bueno o malo de tomar esa decisión, ¿no? Cuando estaba a punto de morir hace un año y pico, yo pensé, mira, dentro de todo habrá una pequeña ganancia de la gran pérdida, que es conseguir todos sus papeles, ver todos sus problemas, ver cómo los resolvía, ver cómo funcionaba su cabeza, porque creo que a un padre es muy difícil conocerlo realmente, personalmente, sus emociones, ¿no? Pero antes de morir él trituró todos aquellos papeles, yo no lo sabía, los puso en una almohada y cuando estaba a punto de morir me la regaló y me dijo, mira, que esta almohada, que este cojín, he puesto todos mis problemas triturados y te ayudará. Yo creo que cuando se muere tu padre o tu madre, yo creo que son los momentos que más te radiografía el alma, ¿no? Yo he calculado que casi son unos 18 meses empezar a superarlo, levantar cabeza y parte de ello fue escribir este libro, donde es un homenaje sobre todo a la gente que tiene más de 80 años. Yo los admiro, siempre que encuentro a alguien de más de 80 años pienso, está vivo, es una cosa para quitarse el sombrero, porque es muy difícil seguir vivo en este planeta y con la cabeza bien después de 80 años y te pasan muchas cosas, ¿no? Encuentras a mucha gente complicada y siempre les escucho, ¿no? Yo tengo un vecino que tiene 92 y ayer cuando iba en el ascensor me dijo una cosa que me encantó, que me dijo el Carpe Diem, aquel famoso aprovecha el momento del Club de los Poetas Muertos. Me decía, funcionaba para otras generaciones como la tuya. Dice, pero la generación que crece ahora no es tanto aprovecha el momento, porque ya lo aprovechan y hacen más cosas que las que hacíamos nosotros, sino siente ese momento, ¿no? Me dijo, si sientes el momento, ese es el nuevo aprovecha el momento, ¿no? Y me pareció muy bello porque proviene de alguien que ha vivido muchos años y ve el mundo de una manera diferente. Yo creo que es un libro que habla mucho del perdón, habla mucho del amor, y hay una frase en la contraportada que dice, hay un día en la vida que has de decidir si quieres tener la tranquilidad o la razón, ¿no? Y pienso que eso es muy cierto, ¿no? Hay un momento que a mí también me pasó, que yo muchas veces sé que tengo la razón, pero prefiero dársela al otro y quedarme con la tranquilidad, ¿no? Porque creo que al final muchas veces la tranquilidad te lleva a un estado mental mucho mejor que tener la razón, ¿no? Y parte de eso tiene que ver con ese personaje de Rosana, porque creo que tiene esta energía de aceptar sus decisiones, ¿no? Hay un poema de Machado que sale, que es el de Caminante no hay camino, se hace camino al andar, pero también hay la segunda parte, ¿no? De al mirar la vista atrás y ver la senda que no has de volver a tomar, ¿no? Y yo pienso que el camino también es, y Machado también hablaba de esa senda que no has de tomar, ¿no? Las cosas que has hecho, sean buenas, malas, te hayas equivocado o no, son camino, ¿no? Y creo que forman parte de ti cuando lo aceptas, es cuando llegas a un instante de tu vida muy gratificante. El karma natural, yo creo que todos los que estamos aquí seguro que tenemos 2 o 3 personas que no han sido buenas personas con nosotros, ¿no? Al menos desde nuestro punto de vista. Y esta gente normalmente esperas que haya ese karma, ¿no? Que el universo les devuelva todo lo malo que han hecho, ¿no? Toda la mierda que te han tirado, ¿no? Pero muchas veces el universo es muy cruel porque les va mucho mejor que nunca, ¿no? Entonces no acabas de entender. Y a mí hay una cosa que yo conocí una mujer de 92 años cuando estaba enferma en el hospital, que siempre me hablaba del karma artificial. Ella me decía que en un futuro alguien, una entidad, alguien, te dejaría la oportunidad de practicar el karma artificial, que es elegir 3 personas y de esas que una pues se evaporase, ¿no? Al cumplir una edad, ¿no? Y me parecía muy bello, ¿no? Yo le pregunté muchas veces quiénes eran sus personas y me lo contó, y realmente a veces a la gente mayor descubre personas que en este mundo pues tienen no mucha maldad, pero mucha sensación de que todo vale por conseguir sus objetivos, ¿no? Y el libro habla un poco de ello, ¿no? De elegir estas 3 personas, de entender su punto de vista y el del otro,
otro, y yo creo que es lo más doloroso, ¿no? Yo creo que muchas veces seguro que hay gente que le han pasado cosas terribles con otra gente, y a mí me funcionó mucho lo que me dijo aquella mujer, que es nunca te preguntes por qué, porque el por qué siempre lleva a la tristeza y a la depresión, y yo creo que es cierto. Es casi imposible entenderse a uno mismo. Yo ya no intento entender a la otra gente. Yo creo que es una sensación que he dejado de intentar desde hace años. Para aplicar este karma artificial, ¿no? Yo creo que yo tengo una teoría que con todo esto de las redes sociales, yo tengo muchos amigos que ya no te llaman por teléfono, solo te llaman a veces cuando van de un sitio a otro para amenizar trayectos, ¿no? Yo creo que mucha gente llama para amenizar trayectos, va de un sitio a otro y te llama, y muchas veces les cuelgo. Y siempre he tenido la sensación que con las redes sociales han conseguido que la gente pierda esta capacidad de comunicarse, y somos mamíferos sociales, ¿no? Es lo más importante, ¿no? Y creo que todo es un plan para mí, para conseguir que con WhatsApp, con Twitter, con Facebook, con Instagram, con todo, de alguna manera dejemos las relaciones sociales para que de un momento determinado, pues cuando lleguen los robots estemos preparados más para hablar con máquinas que con personas, ¿no? Yo creo que ya estamos en ese punto. Yo soy ingeniero industrial y hablo con muchos amigos que hacen robótica y ellos calculan que de aquí 9 años será el momento en que comenzaremos a tener robots que harán muchas cosas, que llegarás a casa y podrás pedir hazme la cena, dóblame la ropa, un montón de cosas, y la gente acabará aficionándose mucho a los robots, pero él me comentaba que es necesario que la gente esté muy a gusto, dando órdenes cortas, de pocas palabras y sintiéndose muy cómodo con las máquinas, ¿no? Y yo creo que ya casi está en ese punto conseguido, y yo creo que el libro habla de ese futuro donde la gente va con campos de energía, porque yo creo que cada vez la gente intenta tocarse menos cuando pienso que cuando tomas te tocas más feliz eres. Un gran amigo mío es un veterinario muy conocido, y él me dice que hay un momento determinado que muchas especies sufren un contagio de otra, ¿no? Y acaban desapareciendo, ¿no? Y él me dice que los que más puntos tienen son los perros de contagiarse de algo de los humanos, ¿no? Y él calcula, él me dijo, yo creo que entre 30 años los perros pillarán alguna enfermedad, como pasó alguna vez con la gripe aviar, ¿no? Llegó de la parte de las gallinas y todo aquello, pues aquí será al revés, ¿no? Nosotros contagiaremos algo a los perros y los perderemos, ¿no? Entonces, él tiene esta teoría, la lleva por muchos congresos, nadie le hace excesivo caso, pero yo la capturé para el libro porque me pareció también muy bello y me funcionaba muy bien para la ficción, y ojalá, yo siempre pienso, ojalá dentro de 40 años haya acertado muchas cosas en mi libro, sería muy bonito. Yo no fumo, pero no tengo pulmón. Yo perdí el pulmón con cáncer a los 16 años y yo soy de los que solo tienen pulmón, y yo soy alérgico al aire acondicionado y al humo del tabaco, ¿no? Pero sí, siempre he de decir que cuando se lo explico a cualquier fumador, le explico mi vida, mi hígado, son muy simpáticos, apagan el cigarrillo al instante, ¿no? Yo creo que al final los fumadores siempre existirán, ¿no? Yo pienso que es una cosa que nunca se erradicará del todo, y así como desaparecen muchas cosas en mi novela, continúan los fumadores. El problema es que yo 10 minutos de aire acondicionado me comienzo a poner como morado y me empieza a fallar el pulmón, ¿no? Entonces yo lo he conseguido apagar en todos los sitios, en vuelos de aviones, en cines, y la verdad es que la gente es muy amable. Le tienes que explicar un poco toda la historia, pero al final la acaban apagando porque realmente yo creo que se ha perdido un término medio, ¿no? Así como hay muchos países que han inventado una cosa en los cines que es mucho mejor, que son las paredes que están frías y es casi como si fuera una nevera, ¿no? Te llega el mismo frío pero no te llega el viento, y la gente que ha estado en esos cines con paredes frías dice que es mucho mejor, ¿no? Que sientes la sensación de alivio pero no sientes las corrientes de aire, ¿no? Y pienso que sería interesante que llegara algún día. Yo siempre digo que cada persona tiene como un pequeño superpoder que le sirve de algo, ¿no? Yo tengo un pequeño superpoder que convenzo a la gente en cosas del aire acondicionado, ¿no? Porque yo intento empatizar. Yo siempre me imagino lo que significa ser asistente en un avión o estar en un cine, y entonces pienso mucho en si yo fuera aquella persona, como alguien que intenta explicarte que necesita quitar el aire acondicionado sabiendo que hay 400 personas más en el cine que a lo mejor aman el frío, ¿no? Entonces hay que encontrar como un término medio, ¿no? Yo, si hay un aire que es más o menos normal, pues no digo nada, pero yo accionado ya no existe, ¿no? Yo creo que se ha convertido como en una comodidad, ¿no? Que te lo venden como si fuese algo muy beneficioso, ¿no? Y yo tengo la teoría que el aire acondicionado no es muy beneficioso. Y yo
creo que la inteligencia artificial y la nuestra se fusionarán, ¿no? Yo creo que hay momentos, por ejemplo, a mí hay unas cosas que más me seduce es cuando ella, la protagonista, habla del amor, ¿no? Que el amor se consume y si no lo aceptas te consume a ti, ¿no? Es incendiario, ¿no? Y creo que poco a poco el robot va comprendiendo el pensamiento humano, ¿no? Y creo que me gusta mucho a mí la mezcla sobre los amores imposibles, los amores no logrados y sobre todo los amores en lo laboral, ¿no? El amor y la pasión por los trabajos, ¿no? Y creo que esa mezcla para mí está en todo el libro, y la otra parte que más me seduce a mí son los libros curativos, ¿no? Yo siempre pienso que hay libros tirita que no te curan, pero consiguen que no se te infecte un dolor, ¿no? Y yo he hecho un homenaje a mis libros favoritos, ¿no? Yo creo que hay libros como Mortal y Rosa de Umbral, que si has perdido a un hijo o a alguien de pequeño que tenga muy poca edad, acabas comprendiendo lo que Umbral, que también perdió a su hijo con 5 años, intentaba explicarte, ¿no? O Patrimonio de Philip Roth, yo creo que es la novela perfecta. Si pierdes el padre y no encuentras camino, es un libro que te ayuda. O De Profundis de Oscar Wilde, para mí me parece magistral para superar cualquier tristeza o desamor, ¿no? Creo que lo lees y ves el dolor más profundo, más intenso, y acabas comprendiendo que el tuyo no significa nada, porque está tan bien escrito el otro que te acaba llevando una medida justa, ¿no? Y yo creo que los libros tienen esta fuerza, y el otro día iba a París, iba al lado de un hombre que tenía 82 años y me dijo algo muy bello, ¿no? Me dijo, cuando estamos a punto de aterrizar, que ponen la cabina como oscuras, sí, me dice, ahora se iluminará de la constelación de lectores. Yo, verdad, se iluminaron seis luces de arriba, que eran los 6 que solo leían en el avión, y era precioso, era como una constelación de estrellas lectores que no podían dejar de leer ni en esos 10 minutos antes de aterrizar, ¿no? Yo pienso que un libro al final tiene algo muy potente, porque es entrar en la mente de otra persona, y mi libro no deja de ser un homenaje a esos libros que a mí me han salvado muchas veces o me han llevado muy, muy lejos. Yo, aquella señora de 92 años, claro, yo entré en el hospital con 14, salí con 24, dejé el colegio, solo volví a la universidad a hacer ingeniería, con lo cual aquella mujer fue como mi maestra, ¿no? Nos cogía a todos los chavales que nos faltaba una pierna, teníamos 15 años, y nos educó en ser valiente en la vida, en el amor, en el sexo, y nos hablaba de muchas frases que nos hacía apuntar, ¿no? Y le preguntábamos sobre el amor, y ella siempre nos decía, dice, si quieres mucho, amas, es el peldaño superior, ¿no? Y nos decía, y si te preguntas por qué no quieres a tal persona, es porque en realidad no la amas. Y entonces nos lo hacía todo muy sencillo para chavales de 14, 15, y yo me apunté todas aquellas frases y me pareció alguien que el universo deposita muchas veces, cuando te pasa algo terrible, el universo deposita a desconocidos que te ayudan, ¿no? Y yo siempre he pensado que los desconocidos son mis mejores aliados, porque cuando entré en el hospital con 14 años, mi madre me dijo, no hables con desconocidos, y le dije, entonces no hablaré con nadie, y al revés, decidí que los desconocidos eran mis aliados, y esta frase me la dijo ella también, y de vez en cuando deposito frases de aquella madre hospitalaria que tanto me marcó, y yo creo que tanto me salvó, porque me enseñó a amar mi diferencia, mi muñón, mi único pulmón, y nos dijo que amáramos nuestro caos, ¿no? Aquello que nos diferenciaba, y sobre todo que nos gustasen nuestras decisiones que tomásemos en la vida, ¿no? Yo siempre he pensado que es muy importante que te gusten tus decisiones, las que tomas. Yo cuando tuve cáncer me dijo mi médico, con 46 se te romperá la cadera, con 46 años. Yo no le hice mucho caso, pero con 46 años se me rompió la cadera porque tenía osteoporosis. Y él me dijo una cosa que de repente se me iluminó cuando se me rompió la cadera, que me dijo, a los 50... tú retírate, es decir, haz aquello en lo que no eres bueno, pero disfruta. Yo hay una cosa que soy muy malo, pero disfruto mucho, y nunca me he dedicado a eso. Y me dijo, tus 50 son como los 90, que cambia y dedícate. Entonces voy a hacer 3 últimos libros en estos 3 años siguientes, una película para despedirme del mundo del cine y una serie de televisión, con lo cual tengo 4 años muy, muy intensos, y en esos 3 libros pues serán muy diferentes. La verdad es que cada uno tengo una idea en la cabeza,
cabeza, serán de no ficción los 3, es decir, este es mi último de ficción, pero creo que será muy bello. Yo creo que despedirse, yo me he pasado media vida despidiéndose porque me dieron un 3% de posibilidades de vivir con 15 años, y yo pienso que a veces cuando aprendes a morir, aprendes a vivir, y cuando aprendes a decidir que dejas cosas, aprendes a valorarlas mucho más, ¿no? Y realmente estoy disfrutando mucho con la promo de este libro, con este libro y con todo lo que viene a continuación, con estos 4 años ya planificados, pero con esa sensación de que los 50 son los 90. Con los médicos, yo tuve médicos increíbles y fue una relación de amor total, porque yo creo que llegué, me dijo ¿cuánto tienes? Digo 13 años, y me dijo a partir de las 2 cifras les explico lo que te pasará, lo bueno y lo malo, y fue yo creo que el día más intenso de mi vida, porque un médico de la Seguridad Social me dedicó 3 horas y media a explicarme lo que me pasaría en los siguientes 10 años, hasta los 23, acertó en todo, en lo bueno, en lo malo que me pasaría, pero siempre tuve la sensación que no me mentiría, y fue el mismo médico que cuando me cortaron la pierna me dijo ¿te gustaría crear parte de tu cuerpo? Y estuve allí creando mi muñón con él, la forma que tendría, y la verdad es que es bellísimo, porque me lo creé yo, y siempre tuve la sensación que me lo creí, porque todo lo que me dijo pasó, ¿no? Entonces creo que hay que disfrutar mucho el presente, y como me decía mi vecino, hay que sentirlo, ¿no? Que creo que es lo más importante. Yo creo que ya no es aprovechar el momento, sino sentir de verdad el momento, y creo que es lo que falta. Yo creo que hay como una apatía, tienes tantas cosas a la vez, te llegan tantas noticias, que yo creo que a la gente al final le da un poco igual todo, y creo que eso has de minimizar las noticias que te llegan, la información, la gente que tienes. Yo creo que es imposible tener más de 6 personas alrededor que te marquen, ¿no? Y yo pienso que esas 6 personas marcan tu carácter. La gente no cambia, pero si cambias una de las 6 personas que tienes alrededor, tú cambias. Albert Espinosa. Lo mejor de ir es volver. Hay un día en la vida en que debes decidir si deseas tener la razón o la tranquilidad. Albert Espinosa. Lo mejor de ir es volver. Radio, música y cultura. En siradio.es. Su talento la hizo dueña de su vida. Un amor y un secreto cambiaron su destino. Helene Lizarralde nos descubre en El silencio de Clara Lindón la fascinante historia de las mujeres pelotaris y cómo su pasión las hizo libres. Publicada por Ediciones B. El destino de un niño. El viaje hacia un reino de leyenda. La búsqueda de un padre. Descubre Madera de Savia Azul, de José Luis Gil Soto. Una novela que dejará una huella imborrable en tu memoria. Publicada por Ediciones B. Radio, música y cultura. En siradio.es. Espero que os haya gustado esta entrevista a Albert Espinosa. Esas cosas que nos ha contado, es que siempre nos cuenta, ¿verdad? Muy personales, que saca de dentro. Sus alegrías, sus miedos, sus pensamientos, y esta curiosa historia de esta mujer que cumple 100 años y tiene un regalo muy especial. Albert, esperemos que estés muchísimos años más con nosotros. Aunque tú tengas planeados tus 4 años, con 3 libros, con serie de televisión, con película, nosotros queremos que estés muchísimos años más con nosotros. Albert Espinosa, os lo recomiendo, Lo mejor de ir es volver. Continuamos adelante en Acordes y Letras. Vamos a conocer ahora una preciosa historia de amor. Preciosa y dura, por la dificultad que tuvo. La historia de amor de Guiomar, ese último gran amor de Antonio Machado. La periodista y escritora Nieves Herrero ha novelado esta historia a través de una serie de cartas que le entregó su nieta, la nieta de Guiomar, y en el cual vemos pues la dureza y el amor profundo que se tenían ambos. Ya veréis cómo nos va a gustar mucho, incluso escucharemos algún pedacito de las cartas de Antonio Machado y Guiomar. Nieves Herrero, esos días azules.
Esta novela tiene como novedad que la nieta de Pilar de Valderrama es la que se pone en contacto conmigo y la que me pone en la mano no solamente todos los paisajes que recorrimos juntas, sino aquellos papeles inéditos que hasta me ponía nerviosa, me temblaba un poco las manos, y tengo que decir que para mí custodiar esos papeles que son únicos, pues ha sido muy emocionante. De hecho, cuando yo acabé el libro me eché a llorar, algo que no me ha pasado en ninguna novela, porque era consciente de que era una historia tan bonita, una historia tan oculta, tan secreta, tan de amor, que dije, bueno, pues soy consciente de que es irrepetible. La verdad, es nieta única, y entonces tenía como el peso de la historia, de decir, si yo no doy a conocer esto, mi abuela nunca habrá existido, porque la historia la ha ninguneado. Ella, que era poeta, que era dramaturga, porque hacían mucha correspondencia, ellos escribían mucho, era una época donde el teléfono pues tardaba horas en poder conectar una persona con otra. Entonces había mucha carta, y afortunadamente nos quedan más de 30 documentos de Antonio Machado hacia ella, y por eso ella ha podido decir sí, yo soy Guiomar, porque si no nadie la hubiera creído. Hay muchos seguidores de Antonio Machado que esta historia la han ninguneado. Incluso han dicho que no ha existido. Las cartas que están en la Biblioteca Nacional las puede consultar cualquier persona que quiera investigar, pues son tan evidentes, te das cuenta que no era una anécdota, te das cuenta que había un amor profundo, que era el último amor de Antonio Machado, que fue el último tren que pasó por su vida y se subió en marcha, que aunque estuviese ella casada, para él no fue un obstáculo, porque al verla, él decía, yo no te he conocido, te he reconocido, he estado esperándote durante toda mi vida y por fin has llegado. Entonces, por eso él dice que reconoce, porque era esa persona que estaba esperando que llegara algún día. Y de repente ella, en un momento además muy terrible, porque su marido le acaba de confesar que le ha sido infiel, y además durante largo tiempo, 2 años, se queda muy en shock, que esa soledad que ella ha tenido durante todo su matrimonio tenía un sentido, y es que él estaba siempre por ahí con otras. Entonces se reencuentran Antonio Machado y ella, y son 2 espíritus solitarios, porque ella, cuando tiene 6 años, muere su padre. A partir de ahí, para ella empieza el camino hacia la soledad. Su madre se vuelve a casar, y el padrastro es tan terrible que decide meterla en un colegio interna. Entonces ella está sola siempre. Las niñas la llaman rara. En lugar de estar jugando, ella está escribiendo. Ya escribía desde niña, y tiene un poema muy bonito de me llaman rara, y es que estaba siempre pensando en su mundo, y de repente, bueno, pues la empieza a acosar su hermanastro. Ella ve el cielo abierto cuando un amigo de su hermano la dice, ¿te quieres casar conmigo? Y de alguna manera Rafael Martínez Romarate, que es ingeniero, que luego además se mete en el mundo del teatro y es uno de los precursores del teatro moderno, pero claro, este Rafael la rescata, pero la lleva a un mundo otra vez de soledades, y entonces ella se refugia en la poesía, se refugia en sus hijos, y al enterarse de esa infidelidad decide poner tierra de por medio, se va a Segovia, y es cuando conoce al autor que más admira a ella en toda su vida. Resulta muy curioso cómo un poeta que vive de la palabra se queda frente a ella sin palabras, no puede hablar, y entonces se siente tan ridículo que lo primero que hace en ese primer encuentro es decir, me tengo que ir, que es que mañana tengo clase y no puedo. Bueno, quedamos mañana, dice ella. Vale, mañana, pero él es que solo podía mirarla. Y a partir de ahí, pues te das cuenta cómo el poeta la hace estudiosa. Da un poco de apuro, hemos metido en el libro una carta del propio poeta para que vean que esa forma de hablarse de ellos, yo tenía miedo de que la gente creyera que yo me lo había inventado. Era así, y esa forma tan... hombre, los términos en los que ellos se dirigen son antiguos. Y entonces hemos querido poner una carta para que se viera que esa forma de dirigirse era real y que era entre el poeta. A medida que ellos, Antonio Machado y ella, se van entrelazando,
pues España va cambiando y ese mundo en el que ella vive, que es un mundo muy de algodones, se va resquebrajando y van empezando estas personas, su familia que tenía mucho dinero, empiezan a tener verdaderas dificultades con la Segunda República. Y justo antes de estallar la guerra civil, decide el marido llevarse a toda la familia a Portugal y horas después llegan un grupo de personas que iban armadas, llegan a la casa y dicen ¿dónde está la familia? Y la señora de servicio dice, se han ido ya. Dice, vaya, se nos han escapado. O sea que no sabemos qué hubiera pasado. Hay muchas huelgas, vamos viendo cómo el país va girando, cómo Antonio Machado, de escritor muy reconocido, se va convirtiendo en un símbolo de la República, cómo él ve peligrar el mundo de su amada y cómo él también le dice que se proteja, que tenga cuidado, que las cosas, claro, están yendo a tanta velocidad y luego la guerra les separa. La guerra pone entre ellos una distancia insalvable, eso genera muchísima literatura entre ellos, muy nostálgica, poesías muy, muy duras también de leer. Hay una de Machado, ¿no?, que dice de mar a mar, entre los dos la guerra, tú asomada a Guiomar a un Finisterre, mirando hacia otro mar, la mar de España. Él creía que estaba en Portugal, ella fue a Portugal, pero luego al poco entró otra vez hacia Palencia. Y él se fue camino del exilio y ya todos sabemos su final. Ella cambia su pelo largo, ese moño que tiene, y de repente aparece con el pelo a la altura del mentón. Y es un cambio tan radical que efectivamente es que se ha producido un cambio en ella. Al conocer al poeta, realmente ella cambia, hasta también hace cortarse los vestidos. No solamente ha cambiado por dentro, ella quiere que por fuera se note. Y sí, es una novela donde también me fijo muchísimo, intento describir no solo esa España, sino las formas en las que viste. Luego él era un hombre, como dice, no solo intelectualmente de un gran nivel, sino que era una persona muy buena. Ves cómo cuando está dando clase, él no quiere suspender a sus alumnos, como cuando le hacen jefe de tribunal, ayuda todo lo que puede. Me parece que todavía no hemos reivindicado suficientemente a las mujeres que eran escritoras, que eran intelectuales y que la historia les ha echado tanta tierra encima que no sabíamos ni que existían. También está estupendo el que conozcamos que ha habido mujeres que han amado en silencio, porque ella dice en el libro, si estás leyendo esto es porque te estoy confesando mi pecado, y mi pecado es que amé y amé en secreto. Y ella decide contarlo a sus hijas y a sus nietas y que se publique justo antes de morir. Era tan bonito, que bueno, tampoco eran ñoños ni tontos. Soñé, sencillamente, que me casaba contigo. Mi estado de espíritu era en esta ocasión de una alegría rebosante, todo lo contrario de lo que fue en mis nupcias auténticas. La ceremonia fue entonces para mí un verdadero martirio. Y ahora salía yo contigo del brazo, lleno de alegría y de orgullo. Se diría que en el sueño tomaba yo el desquite de nuestro secreto amor, pregonándolo a los cuatro vientos. El resto del sueño no te lo puedo contar, es demasiado feliz aún para contarlo. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria,
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. El más oculto de los secretos está a punto de ver la luz. Llega el gran bestseller europeo, La Biblia perdida de Igor Bergler. Un thriller trepidante que desvela una conspiración en torno al primer libro impreso de la historia, publicado por Ediciones B. ¿Cansada de hacer dieta sin resultado? La dietista nutricionista Gabriela Uriarte te ofrece todos sus trucos en Sin Dieta para Siempre, la guía definitiva para tirar la báscula y cambiar tus hábitos alimentarios con comida real. Aprende a comer con Sin Dieta para Siempre, publicado por Vergara. Acordes y letras. mcradio.es. No lo olvidéis, se llama Esos días azules. Es el último libro de Nieves Herrero, con esa historia de amor y desamor, diría yo, entre Guiomar y Antonio Machado. Y no podía faltar Joan Manuel Serrat, recordándonos que todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Continuamos adelante en Acordes y Letras. Vamos ahora con nuestro rincón del poeta. El rincón del poeta. Como os decía, continuamos con nuestro rincón del poeta, con nuestras cartas al anochecer. Apuntes de Salitre, así se llama el último poemario de María Jesús Beristain. En este poemario tiene auténticas maravillas, pero yo he seleccionado una de ellas, una poesía llamada Un minuto a la deriva. María Jesús Beristain. Cartas al anochecer. Un minuto a la deriva. María Jesús Beristain. Te escucho en la distancia y tiemblo en el vacío. Eres como el fruto de un veneno con corazón de lirio. Un minuto a la deriva. Recuerdo tu roce como un trote de palomas, dibujando paisajes en mi espalda, con las alas llenas de lluvias tiernas. Un minuto a la deriva y se desata la vida. Llévame lejos, amor,
por el camino intacto de la nieve, al instante escrito sin palabras, en las heridas del silencio. Un minuto a la deriva. Dame un minuto solo, amor. Un minuto a la deriva. Radio, música y cultura. ensiradio.es. Es el gran tema de los próximos 20 años, porque hay una revolución silenciosa de la que mucha gente no se percata, pero que nos va a afectar absolutamente a todos, porque las máquinas inteligentes, las computadoras inteligentes, los robots van a reemplazar cada vez más de nuestros trabajos. Andrés Oppenheimer, sálvese quien pueda. Una novela en la que hay un personaje que se llama Juan José Millás. Es un mapa de Juan José Millás, pero no es el territorio de Juan José Millás. Se ve casi como si nos estuvieras leyendo a través de ojo de una cerradura, ¿no? Y eso es muy morboso. Eso produce mucho morbo. Producen este efecto de estar observando una vida sin que el observado se dé cuenta de que lo estás observando, ¿no? Juan José Millás, la vida a ratos. Acordes y letras. Bonita este minuto a la deriva, ¿verdad?, de María Jesús Beristain. A ver si dentro de poquito la tenemos con un poemario, con un avance de poemario completo y donde ella nos hable de él y nos hable de su poesía. El poemario se llama Apuntes de Salitre. María Jesús, tenemos una pendiente. Gracias por este minuto a la deriva. Y continuamos adelante en Acordes y Letras. Nos vamos ahora con el ex juez de la Audiencia Nacional, con Baltasar Garzón. Acaba de publicar en Editorial Debate un libro llamado No a la impunidad. En este libro Baltasar Garzón habla de todos los casos de jurisdicción universal, de asesinatos, de desapariciones en Argentina, en Chile, en España y en el mundo entero. Incluso da testimonios sobrecogedores, sobre torturas, sobre malos tratos. De verdad que os va a impresionar, ¿eh? Un libro de Editorial Debate, no lo olvidéis. Vamos a escuchar al juez. Baltasar Garzón, No a la impunidad. Relata todos los casos de jurisdicción universal del mundo, los que en los últimos 22 años se ha llevado adelante en España, en otras latitudes, en otros países, y es un relato que sí, evidentemente va a servir mucho para aquellos y aquellas que quieren acercarse desde la universidad, desde las preparaciones de sus trabajos de máster o de tesis, pero sobre todo es un homenaje a las víctimas y a quienes desde el mundo del derecho, sean abogados, sean jueces, fiscales, han hecho algo o mucho por que la jurisdicción universal sea un mecanismo de lucha contra la impunidad cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, de genocidio, crímenes de guerra y también crímenes internacionales como narcotráfico y como terrorismo y demás. Digamos, es un libro solidario porque no pone el acento en ninguna figura. Mi figura, que evidentemente ha sido protagonista o coprotagonista en estos ámbitos, aparece como el relator que va relacionando esos acontecimientos con voz propia de las víctimas, con hechos reales, en algún caso ficcionado, pero con base real para preservar la identidad de las víctimas, a veces muy duros, pero también con una idea de esperanza, de superación y sobre todo de lucha por parte de las víctimas, que son las verdaderas motores de esta historia. Quizás ahora puede ser que sí sea más comprensible, ¿no? En 1996, cuando comenzó esta aventura con el caso
la dictadura de las juntas militares argentinas, era difícil que se comprendiera con carácter general cómo desde España se podía investigar crímenes que habían ocurrido en otro país y que, bueno, pues parecía como que estaban lejos, ¿no? Claro, y ahí sí que hubo que explicar que hay determinados crímenes que afectan o que tienen por víctima a toda la humanidad. Es decir, es la universalidad de las víctimas. Hay crímenes horrendos que, da igual el lugar donde se cometan, son crímenes imprescriptibles, son crímenes que nos afectan a todos, y si no se puede investigar en el lugar donde se cometieron o en ningún otro, una posibilidad. Esa posibilidad la da el principio de jurisdicción universal, es decir, cualquier país que lo tenga tiene la obligación de investigarlo con independencia de la nacionalidad de las víctimas o de los victimarios. Lo importante es que no hayan sido juzgados, que no puedan ser juzgados o que se impida el juzgamiento o la investigación de los mismos. Esa fue la razón por la cual en España se pudo abrir el procedimiento por la dictadura argentina contra Pinochet, en Guatemala contra Ríos Montt y otros sucesivamente, porque había leyes o normas de impunidad que lo impedían en sus propios países. Digamos que es una especie de cláusula de cierre, ¿no?, para evitar la impunidad. Lo que ocurre es que después han sucedido muchas cosas, y cuando se interfirieron los intereses económicos, políticos y diplomáticos y afectaba a perpetradores no de países de poca o mediana relevancia internacional y pasaron a ser de gran relevancia internacional, como China, como Israel, como Estados Unidos, la cosa se empezó a torcer un poco y a reducir. La Armada Argentina decidió que los prisioneros que tenía en la escuela de mecánica fueran eliminados arrojándolos al mar desde aviones navales. Los que el día martes, o sea el día anterior, se los designaba para morir, eran llevados al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires, al aeroparque, dormidos o semidormidos mediante una leve dosis de un somnífero, y engañados, haciéndoles creer que iban a ser llevados a una prisión del sur. Una vez en vuelo, se les daba una segunda dosis muy poderosa, quedaban totalmente dormidos, se los desvestía, y cuando el comandante de la aeronave daba la orden, que se estaba informando que estábamos en una zona de mar adentro, se los arrojaba al mar, uno por uno. El propio Cilingo, que fue juzgado en España en 2005, fue acusado por el Ministerio Público, por el Ministerio Fiscal, que ahí cambió su posición respecto de la jurisdicción universal de la mano de la fiscal Dolores Delgado, actual ministra de Justicia, que fue la que ejerció la acusación, y de las acusaciones particulares y populares, que todos ellos hicieron una labor impresionante y dándole voz a las víctimas y produciendo el único juicio hasta el momento que se ha celebrado fuera de Argentina con presencia de un acusado y que fue condenado finalmente por la Audiencia Nacional y elevada la pena por el Tribunal Supremo a, creo que fueron a 1.148 años de cárcel, ¿no?, por precisamente esas 30 víctimas en 2 vuelos de la muerte y varios cientos de torturas en la Escuela Mecánica de la Armada, que era uno de los centros o el centro de detenidos ilegal más grande de toda la Argentina, donde aproximadamente 5.700 presos o detenidos ilegalmente estuvieron, y apenas salieron 160 con vida. Los demás fueron desaparecidos, asesinados, los niños que nacieron fueron dados en adopción, robados, y de los 500 que se supone que hay, pues se han recuperado, creo que son 124. El escritor Eduardo Galeano, el gran Eduardo Galeano, amigo y ya llorada su ausencia, hablaba de la burocratización de la tortura, ¿no? Es un poco esto, es decir, era un método, era algo
los volvía insensibles, ¿no? Porque eran teóricamente personas normales, que tenían su familia, que tenían sus hijos, que hacían el amor con su pareja y que desayunaban, dejaban a los hijos quizás en el colegio, llegaban a la escuela mecánica de la Armada y comenzaban las sesiones de picana con torturas en la planta de los pies, en los genitales, en los pechos, en las encías, es decir, un día, otro día, para dar información, para obtener información, o simplemente por el sadismo de producirla, y a veces con mecanismos y métodos terribles que algunos de ellos se relatan en el libro, como el rectoscopio, ¿no? Pues era introducir un roedor en los órganos genitales de mujeres o de hombres para que buscaran salida, y evidentemente destruían por dentro, ¿no? Y otros muchos métodos de tortura que se repiten curiosamente con otros nombres, pero métodos similares, a cual más salvaje, como por ejemplo en Guatemala el empalamiento, que nos lleva a la Edad Media, a los momentos más oscuros, ¿no? De empalar a una persona por el ano y que sacarle por la boca o la garganta, ¿no? Eso ocurrió en los años 80 y otras torturas que, como digo, con diferentes nombres, pero similares, fuera en África, fuera en América Latina, fuera en Asia o incluso también en Europa. Las víctimas es el colectivo más digno y que más nos enseña y nos ha mostrado la fortaleza. El sufrimiento de las víctimas es muy similar, pero cada víctima es un mundo en sí mismo, ¿no? Pero hay una solidaridad impresionante. Hay un elemento que para mí me ha reconfortado siempre, que al principio no acababa de comprenderlo, y después lo he ido entendiendo por mi relación y proximidad a ellas, y es la ausencia de ánimo de venganza. Pareciera que tenían todos los elementos necesarios para exigir venganza y simplemente exigían justicia, y a veces simplemente que se les escuchara. Yo recuerdo cuando las primeras víctimas de Argentina llegaron al Juzgado Central 5, donde yo estaba como titular, que decían: por fin alguien nos escucha. Y se producían testimonios que jamás se habían producido, incluso en vivo vimos relatos de primera mano. Recuerdo una víctima que pidió que su marido estuviera presente, y aunque no es normal, pues yo dije, bueno, bien, será que va a estar más tranquila y demás, y relató por primera vez cómo había sido violada, cómo había sido agredida, y fue un momento en el que todos nos echamos a llorar porque no sabíamos lo que hacer. Era muy, muy duro, ¿no? El bálsamo de la justicia, cuando tantos años se cerraban las puertas, pues hizo que resurgiera esa fortaleza, y que yo creo que a todos los jueces, fiscales que de alguna forma en distintos países consideramos que había que luchar y acompañarlas, nos llenaba de fortaleza. Ver el ejemplo, ver todavía cada jueves a esas madres y abuelas de Plaza de Mayo circular, ver la respuesta que hace apenas 2 días, el día 24, el Día Internacional de la Verdad, la Justicia y la Reparación, la manifestación que se hace en Buenos Aires pidiendo verdad, justicia, reparación, el no a la impunidad, el nunca más. Es impresionante, y la sordera de muchos responsables políticos pretendiendo que esto ya ocurrió hace tiempo es grave. Es grave porque no nos consolida como verdaderas democracias mientras no seamos capaces de asumir ese pasado y proyectar la memoria hacia el futuro. Lo más importante que hemos escuchado en esta audiencia, que duró aproximadamente 20 minutos, ha sido un sorpresivo declaración del general Pinochet. Él no iba a hablar. Sin embargo, ha dicho claramente y en español que él, con todo respeto a la Corte, no reconocía la jurisdicción de ningún otro tribunal, excepto los chilenos, para poder juzgarlo, con sus palabras, de los embustes de estos señores españoles. Hoy día, curiosamente, no se podría detener. Porque las modificaciones de la jurisdicción universal han ido a un espacio de restricción. En todo caso, se podría siempre, que en este caso sí hay víctimas españolas,
pero tendría que estar el victimario acá y que no hubiese procedimientos en Chile. Cuando decía la comentarista que Pinochet reconocía solo a la jurisdicción de su país, bueno, eso está muy bien. Lo que ocurre es que hasta ese momento que era intocable, aunque ya había algunas investigaciones gracias a el empuje de las víctimas y del valeroso juez Guzmán, que también aparecen obviamente en el libro. Pero lo importante del caso Pinochet, yo creo que llegó en el momento justo. Fue muy paradigmático 1998. Era el 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue el momento, julio de 1998, que se aprobó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y luego en octubre llegó la detención de Pinochet, y coincidió también, por qué no decirlo, un ministro del Interior británico, Jack Straw, aunque después tuvo su lado oscuro con la guerra de Irak, pero en ese momento él sabía lo que era Chile porque había estado en tiempos de la dictadura allí, y se concitó también su decisión de seguir adelante, y también la Cámara de los Lores, de los jueces Lores, que en una decisión histórica decidieron alzar la inmunidad que pretendía consumarse, a pesar de ser ex jefe de Estado, la inmunidad soberana, para que se pudiera seguir adelantando la extradición, y la extradición se ganó. España ganó la extradición. Lo que ocurre es que hubo una decisión política de devolución del dictador a Chile, pero ya no era el mismo Chile. Fue bueno ver a Lavín, candidato con Lagos, a disputar la presidencia de Chile en enero de 2000, la ganó Lagos, pero el candidato de la derecha pinochetista y demás decía, no, que venga acá para juzgarlo. Es decir, ¿cuándo se había visto eso? Es decir, al Chile que vuelve Pinochet, aunque hace el alarde de levantarse de la silla, que era evidente que lo iba a hacer, ya no era el mismo Chile. De hecho, se le procesó, primero se le declaró que estaba incapacitado y después se le volvió a procesar, y si no fue condenado fue porque se murió, paradójicamente, en un día también muy paradigmático, el Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre. Si valoramos en número, pues hay un ranking, los dos primeros puestos de cabeza, uno es Camboya y el segundo es España, en desaparecidos. Pero la violencia, desgraciadamente, ha tenido impactos impresionantes en Bosnia, Herzegovina, en Ruanda, la eterna lucha contra la impunidad, pero también la impunidad más absoluta en Congo y Latinoamérica. Si, digamos, en vez de hablar de países, extendemos por toda Latinoamérica, Guatemala, cerca de 200.000 personas de la etnia maya, es decir, son unas cualitativas y otras cuantitativamente, pero todas igualmente perversas. Pero España, que es un país de la Unión Europea con un sistema democrático acrisolado de ya 40 años, sigue estando en la segunda posición de desaparecidos del mundo, sin respuesta judicial de ningún tipo, porque España, curiosamente, probablemente es el único país en donde judicialmente no se ha hecho nada contra o para investigar los crímenes franquistas, porque incluso en Camboya existe el Tribunal Internacional Mixto desde 2001, que se creó hasta el día de hoy, y ya se han condenado al número 2 de Pol Pot no porque estaba fallecido, y otros en Indonesia, en otros sitios, en Latinoamérica, en todos ha habido respuesta. En España la única respuesta de aproximación, pero ni siquiera como justicia restaurativa, no ya como justicia retributiva de una pena, un juicio, una pena, es la ley de memoria histórica, que precisamente excluye todo el tema de la justicia, y ese es el capítulo pendiente, y esto es el de que, entre otras cosas, no nos ponemos de acuerdo, ni siquiera a nivel nacional en el Parlamento español ha sido capaz de avanzar en esta reforma, por ejemplo, con la creación de una comisión de la verdad, de una plataforma muy amplia. Estamos demandando, afortunadamente esas iniciativas sí las ha habido a nivel autonómico, pero bueno, en Andalucía, que fue la primera, ahora lo que nos están planteando esa coalición a tres de Ciudadanos, Partido Popular y Vox especialmente, es modificar la ley para eliminar ese avance, incluso la propia ley de memoria histórica.
Y yo creo que eso es muy grave, porque no es cuestión de bandos, no es cuestión de revanchismo. Yo creo que es que falta comprender el concepto de víctima y no ponerle adjetivos ni catalogarlas. La víctima es víctima más allá de la adscripción ideológica del perpetrador. Por tanto, eso es lo que tenemos que asumir. Después va a venir todo lo demás, pero si no somos capaces de aceptar que aquí hubo víctimas y que siguen habiendo víctimas del franquismo, que fueron masacradas, que fueron desaparecidas, que fueron desconocidas en sus derechos hasta el día de hoy, pues vamos mal. Y ya no me meto en quién, cómo y de qué manera, pero hay que establecer un mecanismo de reparación. El capítulo referido a España, también se recoge la única iniciativa que hoy día existe en el mundo con base a la aplicación del principio de jurisdicción universal en otro país como es en Argentina, la querella conocida, la querella argentina, que se tramita en un juzgado federal, en el juzgado de María Servini de Cubría, donde yo mismo fui citado como testigo en el año 2012 y presté declaración. Sigue adelante, hay varias organizaciones y víctimas españolas, también argentinas, que están personadas allí y que ha habido iniciativas en las que la jueza ha pedido la cooperación española. Desafortunadamente, a pesar de que algunos jueces lo han intentado, esa cooperación no ha sido posible porque establecen excusas o mecanismos como la vigencia de la ley de amnistía para no investigar. Pero lo triste es que se utilice la ley de amnistía como ley de impunidad. Las leyes de amnistía, según toda la doctrina internacional de derecho internacional, no pueden extenderse a aquellos crímenes que tengan consideración o naturaleza en sí mismo, aunque no estuvieran tipificados en ese momento como tal, de crímenes contra la humanidad. Precisamente se excluyen. En España, curiosamente, la ley del 77 tiene un precedente que son los decretos leyes de amnistía del 76. Y hay un documento que no se quiere ver o se desconoce, que fue una circular de la Fiscalía del Reino en ese momento, creo que es, si no recuerdo mal, de 1 de agosto de 1976, donde se dice que los decretos leyes se aplicarán a una serie de crímenes, excepto a los crímenes horrendos. Los crímenes horrendos en el contexto del derecho penal internacional son los crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio. O sea, ese es el único documento. Por tanto, en mis resoluciones de octubre y de noviembre de 2008, en la investigación de los crímenes del franquismo, que me supuso la primera suspensión por investigar los crímenes del franquismo, yo establecía que no era necesaria la derogación de la ley, sino la interpretación de acuerdo con los principios de los tribunales internacionales de derechos humanos de Estrasburgo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces se me criticó que yo citara como jurisprudencia de referencia a la Corte Interamericana. Ahora, hoy día, las distintas cortes internacionales dicen qué es lo que hay que hacer, juntar, interactuar los distintos, porque la lucha por los derechos humanos es universal. Bueno, no lo digo para apuntarme ningún tanto en aquel entonces, ¿no? Pero es algo que era lógico. Sin embargo, aquí no se ha considerado como tal y se cerró esa posibilidad y se consideró y se puso como excusa en todos los ámbitos la ley de amnistía. Realmente a mí, como defensor de derechos humanos, como activista, me cuesta mucho comprender cómo la justicia española no ha sido capaz de afrontar este reto como intentamos hacer algunos, y que el Tribunal Supremo en marzo de 2012 cerrara toda posibilidad. El tipo de justicia no necesariamente, como antes decía, es justicia retributiva, es decir, imponer una pena, también es restaurativa. También se deben de establecer mecanismos para víctimas, enfocar toda la acción de la justicia respecto del perpetrador y olvidarnos de la víctima es muy grave, sobre todo en este tipo de crímenes. Si enfocamos como el interés más necesitado de protección a la víctima, nos cambia toda la perspectiva de justicia y ahí justicia restaurativa, comisión de la verdad, reparaciones múltiples, reparaciones simbólicas, que yo creo que es lo que hoy día tendríamos que afrontar debidamente. Es muy triste que las exhumaciones, por ejemplo, ningún juez haya ido jamás a una exhumación. Es duro, ¿no?
es duro. Son seres humanos muertos violentamente y el argumento que dice ya están prescritos los delitos. Yo tengo mis dudas, pero hay una cuestión de dignidad de las víctimas. Pero en fin, es lo que tenemos, ¿no? Pero se puede cambiar. Yo no he ido jamás al Valle de los Caídos. Y además, pero no ahora, que me tocó por sorteo esta investigación. Curiosamente me decían cuando yo hablaba de los casos Pinochet de Argentina, y si un día le tocaran los casos del franquismo, ¿qué haría? Bueno, pues hice lo que hice y me costó mi carrera, ¿no? La suspensión de mi profesión, porque hay que ser coherente. Pero mucho tiempo, desde el principio de los tiempos adolescentes míos, yo me prometí que jamás pisaría el Valle de los Caídos mientras que el dictador estuviera ahí, porque creo que es una ofensa a las víctimas. Yo no entro a la valoración respecto del dictador. El análisis que hago respecto del mismo es lo que fue el periodo de la dictadura, lo que fue la corrupción durante la misma, lo que fueron los crímenes, lo que fue la impunidad, etc. Pero en cuanto al hecho de estar en un lugar donde fue construido con trabajo esclavo, donde se inhumaron ilegalmente a víctimas que ni siquiera fueron participadas a sus familiares el traslado de los mismos y que no pueden ni siquiera hasta recientemente asomarse al columbario para ver que quizás están allí y que no se ha podido. Y además reivindicar esa permanencia es negar todo lo que son los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. No voy a estar allí y creo que nadie debería estar ni hacer alarde de nada. En definitiva, es trasladar unos restos humanos a un lugar donde, si quieren dignificarlo, que lo dignifiquen sus deudos, sus familiares y a quien autorizan estar allí. Pero yo creo que no puede estar ni un minuto más desde hace ya mucho tiempo junto los restos del dictador junto a los de las víctimas. Acordes y letras con Michel Casas y a través de enchiradio.es. Música y cultura. Y entramos ya en la recta final de Acordes y Letras y lo hacemos con nuestro zapping de papel, recordando varios libros que ya hemos presentado en Acordes y Letras, pero que merece la pena recordar. Es nuestro zapping de papel. Zapping de papel. Ocultar la realidad nunca es una buena decisión, y España no ha leído bien las páginas más recientes de su historia. Soy Juan Miguel Vaquero, periodista especializado en memoria histórica y derechos humanos, y esta es una de las razones que me ha llevado a escribir El país de la desmemoria. El país de la desmemoria. Juan Miguel Vaquero. Destruir la memoria es perder España. Suena a caspa, a retrógrado, a fascismo incluso. La historia es algo... No, a ver el futuro. No se dan cuenta de que sin historia no hay futuro. Arturo Pérez Reverte. Una historia de España. Yo empecé buscando si alguien había sobrevivido al vuelo 19, porque el 5 de diciembre de 1945 es catalogado como la primera gran desaparición del Triángulo de las Bermudas, pero el Triángulo de las Bermudas que nace como tal en 1950, o sea, 5 años después de haber desaparecido el vuelo 19. El 5 de diciembre del 45 desaparecen 5 aviones, 14 hombres, desaparecen quiere decir que no encuentran nada, pero nada es nada, ni un trocito de aparato, nada. Esa misma noche empiezan a buscarles. Desaparece otro avión más con 13 hombres, o sea, ese 5 de diciembre desaparecen 27 hombres en total y 6 aviones, pero el problema está que 21 días después, el hermano de uno de los desaparecidos recibe un telegrama que le dice, te están informando mal, estoy muy vivo, con lo cual el hermano dice, mi hermano está vivo. José Antonio Ponseti, vuelo 19.
Son dos mujeres, Patricia, que es experiodista por haber estado hiper saturada de trabajo, hiperconectada, autoexplotada. Greta ha estado aislada porque es exreligiosa, ha sido expulsada de su congregación por ser contestataria y querer renovar, digamos, algunas cuestiones de la mujer en la iglesia. Está basado en un personaje real que tuvo la valentía de contarme su historia. Ellas, las dos, han vivido un acoso laboral en el pasado. La invisibilización de mujeres muy valiosas que están en la institución es una cosa que trae el personaje de Greta, igual que Patricia. Lo que trae es qué está pasando, el acoso escolar o el acoso laboral sea una auténtica pandemia en nuestra sociedad que va a más. 1 de cada 5 trabajadores sufren mobbing, 1 de cada 4 personas que se suicidan en este país es por mobbing. Vanessa Montfort, El sueño de la crisálida. Es mucho más duro. Si estoy en medio de la nada, que no hay nadie, al menos sé que no hay gente, no hay personas allí que me pueden ayudar. En cambio aquí en Barcelona había mucha gente, pero nadie me hacía caso. Después de que nos abandonaron en medio del desierto, 46 personas, estuvimos caminando durante 19 días, donde para sobrevivir había que caminar para beberlo. Yo creo que el punto más difícil es cuando iba viendo cómo morían tus compañeros y tú había que sacar fuerza de donde sea para seguir. Solo la agonía de pensar que en 2 minutos caeré en la agua, en 2 minutos moriré, te lo prometo que esta agonía te mata antes. Es mi obligación compartir la suerte, esta misma suerte que he tenido con los más necesitados. El gran error del sector de la cooperación es justamente alimentar la barriga de las personas. Si me invitas a comer un día, lo único que estás haciendo es saciarme el hambre para un único día. En cambio, si me alimentas la mente, me estás saciando el hambre para más de 100 años. Viaje al país de los blancos. Ousmane Umar. Hola, mi nombre es Patricio Pron. Mañana tendremos Otros nombres, que es mi última novela que ha ganado el premio Alfaguara de este año y que pretende responder a la que es posiblemente unas preguntas más importantes de este momento histórico en que las cosas cambian tan aceleradamente. Cómo concebimos el amor y cómo imaginamos un final feliz para las historias de amor que nos cuentan y que nos contamos en un momento en que, como digo, las cosas cambian tanto y hay tantas nuevas aplicaciones y tantas nuevas posibilidades, pero también tantas limitaciones y tantas dificultades para concebir una historia de amor. Mañana tendremos Otros nombres. Patricio Pron. La hija de la española, que es una novela oportuna, pero no es oportunista. Su autora, la también periodista cultural Carina Sainz Borgo, ha construido con ella una alegoría sobre la corrupción de los regímenes totalitarios a partir de un personaje que pierde a su madre en una Caracas que vive los últimos días del chavismo. La protagonista de la novela pierde primero a su madre y después su casa. Con todo perdido, madre y casa, patria y recuerdos, Adelaida encuentra una manera tan corrupta como el ambiente para salir de él. Carina Sainz Borgo, la hija de la española. Concebí el libro inicialmente como una especie de confesión, ¿no? Me interesaba el género de las confesiones y bueno, así como una especie de guiño autoirónico me parecía interesante hacer una especie como de relato de culpas, ¿no? De todas esas pequeñas complicidades con violencias estructurales que de pronto, haciendo una especie de recorrido vital a mis 30 años, me daba cuenta de que podía haber cometido. Posteriormente me di cuenta de que me interesaba más dar el salto, ¿no? Pasar de la culpa individual a un relato que aspirara un poquito más a lo colectivo y bueno, como el propio título dice, cambiar de idea, el libro traza un poco una evolución. Cambiar de idea. Aisha de la Cruz. Hola, soy Chema García, autor del libro Lava y Ceniza, el último que he publicado con la editorial Chertoa. Este libro habla de la revolución sandinista, de su devenir en estos últimos 40 años y además recoge un apartado muy importante sobre la solidaridad del pueblo vasco hacia esta revolución, sobre todo en la década de los años 80 del pasado siglo. El libro incluye 3 reportajes y 12 y media de entrevistas a personalidades muy destacadas del país, tanto en el ámbito político como en el social, económico y cultural.
con opiniones muy diversas y que reflejan un caleidoscopio de posturas ideológicas, algunas complementarias, pero otras también extremadamente opuestas. Lava y ceniza. Chema García Paredes. Mucho más. Tú no matarás. Julia Navarro. Todos huimos de nuestro pasado. Algunos encuentran su futuro. Porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después de quitar la vida a otro hombre. Tú no matarás. Julia Navarro. Radio, música y cultura. La radio que puedes ver. mcradio.es. Y esto ha sido todo por hoy en Acordes y Letras. Espero que os haya gustado este sumario que hemos tenido hoy con Alberto Espinosa, con María Jesús Beristain, con el juez de Baltasar Garzón y con Nieves Herrero. Y con la música de Joan Manuel Serrat. Siempre es bonito escucharle, ¿verdad? Sin más, en nombre de todo el equipo de producción y en nombre de todo el equipo técnico, el saludo fuerte de Michel Casas. Gracias y hasta pronto. Radio, música y cultura. mcradio.es.